La semana pasada hablamos acerca de la primera parte, hablamos de por qué la ley fue dada por medio de Moisés. Si lo recuerdan, estamos en el versículo 17, capítulo 1. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. ¿Qué les ha parecido lo que hemos estado haciendo acerca de esto de la gracia y la ley ya por varias semanas? No es tan fácil de digerir, ¿cierto? Difícil, no es tan fácil. De hecho, el Espíritu Santo nos dejó libros adicionales en las Escrituras como Hebreos, Romanos, Gálatas, Éxodo, Levíticos, Deuteronomio y algunos más para exponer estos conceptos de gracia y ley. Por eso nos estamos parando acá, en este versículo 17 de Juan. Porque solo hasta que entienda el propósito de la ley es que puede entender la gracia y la verdad que vinieron por medio de Jesucristo. Y yo les digo que esto no es algo secundario, se trata de una cuestión vital. Y por eso ya comenzamos a pensar y a mirar esto de la ley, a mirar la función, a tratar de entender en detalle qué es lo que es esto de la ley. Y el propósito de la ley es siempre recordarnos que estamos cara a cara frente a un Dios todopoderoso. Mis hermanos y amigos, la ley nos libera de estar pensando solo en nosotros mismos y nos pone en un contexto diferente, que es estar con Dios. Y la ley dice cosas acerca del carácter de Dios, como lo vimos la semana pasada. La ley fue dada en 2 tablas, en esos 10 mandamientos. Y la primera tabla de Moisés afirma que Dios es un Dios santo, que Dios es justo, que Dios es recto. Él es un Dios que castiga el pecado y la inequidad del hombre. Él es un Dios que tiene como gran propósito para su pueblo es que el pueblo le adore y le adore a Él para siempre. No debe tomar su nombre en vano, ni debe tomar el día en vano. Debe vivir para glorificar al Señor. Esa es la primera tabla de la ley. Y es esencial que entienda lo que dice. Nunca sabrá lo que Dios ha hecho por usted a través del Señor Jesucristo hasta que haya comprendido la enseñanza de la primera tabla de la ley. Pero no nos detenemos en esa primera tabla. Hay una segunda tabla de la ley y es de vital importancia también tenerla en cuenta. Y es allí donde encontramos las demandas de Dios para usted y para mí en relación con las otras personas. Esa segunda tabla de la ley dice que hay ciertos aspectos de la ley que tienen que ver con las relaciones que tenemos con otras personas, las relaciones con hombres y con mujeres, y ya sean creyentes las personas, ya sean creyentes o no, todos estamos bajo esa ley, estamos sometidos bajo la ley de Dios. Todas las personas que estamos sometidos, sean creyentes o no. Y estas leyes son tanto para ellos como para nosotros que hemos creído. Recuerden las demandas de la segunda tabla. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de su prójimo. Éxodo 20, 12 al 18. Estos son los mandamientos que se encuentran en esa segunda tabla y son para todo el mundo. No es solamente para los cristianos. Esto de matar no es solamente para los cristianos. Esto de robar es para todos. Esto de mentir es para todos. Está mal para el creyente como para el incrédulo cometer pecado. Dios lo resume de esta manera: sed santos porque yo soy santo. Levíticos 11:44. Por eso hay que tener en cuenta los mandamientos. Pero ojo, esto de la santidad es importante diferenciarla de aquellos que viven
para la santidad en sí misma, como los budistas o como los hinduistas y algunos otros. La santidad debe verse en relación con el Dios verdadero. No porque están interesados en la santidad en sí misma, es que están siendo agradables a Dios. Ese ha sido el error cometido por muchos. La santidad cristiana no habla de cómo vivir correctamente para usted, sino que sea santo para su Padre que está en los cielos. Y ese es el énfasis bíblico que encontramos de principio a fin. Y estas demandas de la segunda tabla de la ley que están allí son tan aplicables hoy como lo han sido aplicables por toda la eternidad, por todo el tiempo, por siempre mejor. Dios exige santidad a todos los seres humanos. Se lo exige a los cristianos y se lo exige a los no cristianos. Él es el creador de todo, Él es el gobernador de todo y emite este mandato a todas las personas. Hay una falsa idea de creer que la enseñanza de esa segunda tabla solo comienza con la entrega de la ley a través de Moisés en el monte Sinaí. La gente parece pensar que la ley solo comenzó en ese momento, pero eso es totalmente erróneo. Esta ley fue originalmente dada al hombre y se hizo parte de su propia naturaleza y constitución en el momento que se encontraba en el jardín del Edén. La ley, sí, escrita, se dio en el monte Sinaí, pero como dice el mismo apóstol Pablo en Romanos, se impregnó. La ley se impregnó en la conciencia de todos. Desde el momento que nacen, todo el mundo conoce acerca de la ley. Leamos Romanos, si tiene sus Biblias en Romanos 2, vamos a leer el versículo 6 en adelante. Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna, pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. 2:9. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque en Dios no hay acepción de personas, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley, oigan esto bien, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Aquí lo que está diciendo Pablo es que estos gentiles no tenían la ley escrita. Con esto quiere decir que siendo gentiles y no judíos, no recibieron la ley como le fue dado explícitamente por Dios a Moisés en el monte Sinaí, pero Pablo está diciendo que eso no hace ninguna diferencia, porque aunque no se les dio la ley en tablas de piedra, la misma ley escrita en sus corazones son probadas por sus conciencias. El argumento es que Dios, cuando originalmente hizo al hombre, lo hizo justo. Él puso una justicia en él y hay un remanente de algo que queda allí, de esa justicia en cada ser humano. Eso, en cierto sentido, es el significado de la conciencia. La ley de Dios está escrita en el corazón de cada ser humano y está destinada a ser obedecida. Todo lo que Dios está haciendo a través de Moisés en el monte Sinaí es que estaba recordándoles a los propios pueblos, a su propio pueblo, a los propios judíos acerca de la ley. Pero la ley ya estaba en sus corazones, estaba en los corazones de judíos y de gentiles. Pero debido al pecado y al mal, ya que le daban la espalda a Dios, a que lo habían olvidado, fueron también negligentes. Así que Dios dijo en ese momento: voy a recordarles mi ley
que está ya en sus corazones y la puso por escrita para ellos. Y lo hizo para que no existiera ninguna posibilidad de error. Pero recuerden, la ley está todo el tiempo escrita en los corazones de todas las personas, ya sean judías o gentiles. Y es por eso que digo que todavía se mantiene. Entonces cumplir la ley es un deber ahora como lo fue cuando el hombre fue creado originalmente. Por eso es que las personas no andan matando unos y otros por ahí, o robándose unos a otros. Bueno, un poco. Pero igual la ley sigue en sus corazones. Y la quiebran, sí. ¿Y saben por qué lo hacen? Porque están apagando sus conciencias. Pero la ley está ahí. Ellos saben que está mal. Y es urgente hoy día que todos recuerden y se den cuenta de que esta ley todavía se mantiene. Vivimos en una época en que los hombres y las mujeres están tratando de cambiar la ley. Ahora dicen que se puede matar, matando legalmente a los bebés en los vientres, y las personas lo están haciendo. Ahora dicen que robar no es pecado, es una enfermedad psicológica, son cleptómanas, no pecadores, sino cleptómanos. Muchos viven en adulterio y la ley es clara en contra de esto, por más que traten de hacer esto normal. Todos saben que no es normal tener dos relaciones o tener unas relaciones dobles. ¿Y qué es la desobediencia a los padres? Así a los hijos se les permita y hagan lo que les parece no es correcto. Ellos deben honrar a sus padres. Todos sabemos esto, porque las leyes están escritas en el corazón. Y de hecho estas leyes están tan en la conciencia de las personas como serían las leyes de la constitución de un país. La constitución de cualquier país es el centro neurálgico de un país. Todos los mandamientos, todos los deberes están allí. Y es lo mismo con las conciencias, con los mandatos que tenemos nosotros en las tablas de nuestro corazón, en nuestro interior. Deben esos mandatos ser obedecidos. Negarla es negar sus propias conciencias. Cuando cualquiera viola cualquiera de estas leyes, saben que están equivocados. No es una enfermedad psicológica. Su conciencia da testimonio y sus pensamientos son los medios que le hacen y que le permiten dos cosas: o los acusan o los excusan. Entonces, la segunda tabla de la ley podemos resumirla de esta manera: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esa es la parte que demanda Dios para nosotros. Ahora la pregunta es, ¿lo hace usted? ¿Ama al prójimo como a usted mismo? Yo les digo que amar al prójimo es la cosa más difícil del mundo. ¿No es así? Y no hacerlo es pecado. Y no hay nada que ningún hombre o mujer odie más que le digan que es pecador. ¿Y saben qué hacen los pecadores apenas les dicen o les muestra su pecado de desamor? ¿Saben qué hacen los pecadores? Sacan el AK-47, la pistola 9 milímetros y ahí mismo se defienden. Siempre están dispuestos a defenderse. Son como perros guardianes que cuando con solo mirarlos ya casi que lo muerden a uno. Así son las personas. Así somos las personas, expertos en defendernos. De hecho, todos son expertos en racionalizar sus pecados. Siempre se justifican, siempre buscan excusas. Pensemos en un pecado. Piensen en el pecado de la ira. El que tiene el problema de la ira dice, es que grité porque estaba distraído, porque había tenido un mal día, es que tuve mucho trabajo este día y por eso es que estoy airado. Porque es que la ocasión lo ameritaba, yo necesitaba irarme, yo necesitaba estar enojado acá. O porque me ofendieron, la ofensa fue grandísimo. O porque siempre buscamos una excusa. Recuerden esto, cuando una persona se enoja, cuando una persona se pone de mal genio, es como matar. ¿Habéis oído? Dice Jesucristo, que se dijo a los antepasados, no matarás. Cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable de la corte. Y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la corte.
Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Por tanto, si estáis presentando tu ofrenda en el altar y allí te encuentras que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante de él, del altar, y ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y al juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Mateo 5, 21 hasta el 25. Estas son las palabras de Jesucristo. Y casi siempre que alguien es confrontado con su pecado, cuando alguien se le confronta con lo que está haciendo, ¿qué hace? Le echa la culpa a otro y eso es juzgar. Pablo lo dice en Romanos, quien quiera que sea, tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿crees que vas a escapar del juicio de Dios? Romanos 2, 1 al 3. Muchos condenan a otra persona por hacer algo, pero ellos mismos hacen exactamente lo mismo. Bueno, dicen, pero es que las condiciones son diferentes, mi situación era diferente. ¿Recuerdan la historia de David? Cuando cayó en pecado con Betsabé y Dios envía al profeta Natán para hablar acerca de esto y Natán muy hábilmente, en lugar de confrontar a David, le contó una parábola acerca de un hombre que tenía un corderito. Y al escuchar David esta parábola, se levanta con gran indignación. Y eso era simplemente un hombre rico que tomó un cordero de otro hombre. David dijo, es un pecado atroz, debe ser castigado de la manera más dura. Y entonces Natán lo miró y le dijo, tú eres ese hombre. David no se había robado un cordero de otro, sino que se había robado la mujer, la esposa de otro hombre, y además había asesinado a ese hombre. David podía sí ver el pecado de la otra persona, pero no lo podía ver en sí mismo. Ese es el problema con todos, con usted, conmigo. Nos resulta extremadamente difícil ver nuestra propia pecaminosidad. Y por eso nunca nos hemos dado cuenta de la grandeza de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Solo aquellos que han visto su absoluta pecaminosidad son los que se regocijan de la gracia de Dios y que viven para alabar a Dios. Por lo tanto, su fracaso en la vida cristiana se debe principalmente a su fracaso en darse cuenta de la pecaminosidad. Y es por eso que la ley fue dada. Todos, por supuesto, si son personas inteligentes, tienen alguna idea de las tinieblas en las que se han encontrado. Por eso no es suficiente saberlo. Yo puedo saber acerca de la ley, pero no es suficiente porque todavía se están defendiendo. Saben de su pecado, pero igual sacan sus armas para defenderse. Muchos dicen que sus acciones malas son motivadas por algo que le hicieron cuando era niño, o porque sus padres fueron muy permisivos, o porque fueron muy duros, o cualquiera de las dos, o porque eran pobres, o porque eran ricos. Siempre es culpando a otro. La solución es echarle la culpa a otro. Pero la ley de Dios es una radiografía divina que lo revela todo y no deja nada oculto. ¿Cómo lo hace? Hay una gran cantidad de enseñanzas sobre esto en el Nuevo Testamento, particularmente en las epístolas del apóstol Pablo. Él era un fariseo, experto en la ley, y más que cualquier otro hombre tenía un entendimiento de la ley. Él sabía cuál era su significado, cuál era su propósito, cuál era la función de la ley. Pablo era su máximo exponente. Entonces, ¿qué dice? Él dice que la ley es valiosa. ¿Por qué es valiosa? Porque la ley define el pecado. Y el pecado necesita ser definido. Eso es lo primero. Si está tomando nota, la ley define el pecado. Eso sería lo primero. Cada ley hace lo mismo, ¿cierto? ¿No les parece? Cada ley eso es lo que hace.
Por eso necesitamos las leyes. ¿Quién puede decir si el ruido que hacemos con la música cuando cantamos en la mañana es mucho o es poco? Se define por los niveles de decibeles. Hay un máximo nivel de decibel permitido que dice la ley para esta hora de la mañana. Es la ley. Si nos pasamos de ese ruido, el vecino puede venir y quejarse, ¿sí o no? Pero si no nos pasamos, así él venga y diga, bájenle al volumen, estamos bajo la ley. Estamos en el lugar donde nos encontramos, no necesitamos bajarle. ¿Qué dice entonces cuando es su turno en un pare? ¿Sabe que existen los pares en las calles, no? Hay pares. O es a las malas que se mete. O hay un orden, o ni siquiera los han visto. En Canadá y en Estados Unidos arranca cuando dos personas entran a un pare en el carro. Dos personas entran, el que va, si están, los dos entran al mismo tiempo, el que tiene el derecho es el que está a la derecha suya. Si hay un pare para todas las esquinas, el que tiene el derecho es para la derecha suya. Acá no encontré si hay un orden. Dice, pase si no hay riesgo, pero hay un orden, esa es la ley. Hay una ley para esto. ¿Qué me dice la ley de las fronteras? Los que se van por el hueco están infringiendo la ley. Los que se quedan de ilegales infringen la ley en otro país. Las leyes son claras. Los países no son como el territorio para todo el mundo. No, es que Dios hizo todo el mundo y yo puedo ir de este país a este país. Esto es de todos. No. Hay unas leyes claras y dicen, esto es, yo soy soberano en esta área. Y la ley dice, no pueden entrar aquellos que no están permitidos o no tienen el permiso de entrar. Un hombre dice, es que esto es mi derecho. Otro hombre dice, no, es que este es el mío. Cada uno tiene una idea. Y la decisión no se puede dejar en manos de personas que están involucradas ahí, porque cada uno va a torcer la ley para adaptársela a lo que le es conveniente. Así es acá. Hay leyes que definen el pecado. Escuche al apóstol decir algo de esto de la función de la ley. En Romanos 3:20 dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Y acá el punto es que Pablo está diciendo que la ley no puede salvar a nadie. ¿Por qué no? Porque no es la intención, no es la intención de hacerlo. Su propósito es definir el pecado. Por la ley está el conocimiento del pecado. O el mismo Pablo lo dice otra vez en Romanos 4:15, dice, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Por qué no hay transgresión? Porque la ley define el pecado. No puede juzgar a un hombre a menos que tenga una ley bajo cual lo pueda procesar. Cuando lo lleva a la corte, dice, bajo tal ley, esta es la ley. Esta es la sección de la ley, esta es la subsección de la ley. Este hombre es culpable por esta ley. Donde no hay ley, no hay transgresión. La función de la ley es identificar, es definir el pecado, es decir, exactamente lo que es. Lo vemos en Romanos 7:8. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Y Pablo dice esto en otros lugares de ese mismo capítulo. Ahora bien, todo lo que esto significa es que esta cuestión de pecaminosidad no es solo una cuestión de un sentimiento vago o que no somos lo que deberíamos ser. Está bien, no somos, es cierto, no somos lo que deberíamos ser, pero mientras lo deje así, nunca va a hacer nada al respecto. Sin embargo, cuando la ley viene a usted, no solo mira y se da cuenta, dice, no solamente está pensando, yo soy una criatura pecadora, dice, soy culpable, y soy culpable de esto, soy culpable de aquello, soy culpable de esto también. Eso es lo que hace la ley. Y eso es lo que no nos gusta, ¿no? Alguno dice, bueno, estoy dispuesto a admitir que no soy el 100%, que no estoy al 100%, no soy 100% santo. Todo el mundo está listo para decir eso. La gente piensa que es maravilloso admitir que no son tan santos. Pero si los mira y dice, muy bien,
amigo mío, no solo no es santo al 100%, sino que es culpable de esto, es culpable de esto, es culpable de esto otro. En ese momento ya le van a odiar. Por supuesto que lo harán. Está muy fácil o muy bien decir que no es completamente santo, pero hay ciertas cosas que en realidad son que debe aceptar. En el momento que se vuelve específico, ahí ya no a nadie le gusta. Pero eso es exactamente lo que hace la ley. Le dice que es culpable de forma específica. La ley no solamente viene y dice, es que debe ser bueno, es que debe amar al Señor, amar a las otras personas. La ley lo hace de esta forma. Lo expresa, ese amor se expresa obedeciendo la ley. No robe la propiedad de esta persona. Eso dice la ley. Por ejemplo, si trabaja para alguien, ese tiempo es para esa persona, no para asuntos personales. En el momento que cambia de hacer otra actividad para la que no le están pagando, en ese momento está robando. Yo no sabía que robaba, pues sí lo roba. Roba. La ley es personal. Tampoco debe tomar la ley en sus propias manos. Si alguien le está molestando y usted saca una pistola y lo mata, está mal. La ley dice no matarás. Y alguno dirá en este momento, bueno, ¿y qué de las naciones que envían a personas a matar a otros cuando están en una guerra? Bueno, Dios ordena, inclusive ha ordenado a la misma nación de Israel a exterminar a los amalecitas, por ejemplo. Y es ahí donde los pacifistas se equivocan, porque los mandamientos son mandamientos individuales. Cada uno de estos 10 mandamientos son mandamientos para cada una de las personas. La ley es particular y eso es lo que nos deja esta declaración aquí. No es general. El pecado no es una cuestión de sentimiento, no es una cuestión nacional, es una cuestión individual. La ley nos lleva a los detalles, viene a nosotros y nos dice, tengo esta serie de condenaciones que voy a hacerle. Eso hace la ley. Es como un juez que le dice, tengo esta acusación, quiero hablarle acerca de esto. El día tal, a esta hora cometió esta y esta otra falta. Usted es culpable. Esa es la primera forma en que la ley llega. La ley les convence de pecado al definir el pecado. La ley define el pecado, dice qué es lo que es pecado. Pero algo más adelante, o algo más de definir el pecado acerca de la ley saca a relucir sus deseos. O sea, que no solamente define el pecado, sino saca a relucir sus deseos en relación a su pecado. Y esto es algo terrible. El apóstol Pablo usa estas palabras: codicia, lujuria, concupiscencia. Y ese es todo el problema. ¿Qué diremos entonces? Dice Pablo en Romanos 7:7. ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Esta es una de las mayores funciones de la ley y es precisamente convencer a cada uno de nosotros acerca de lo que es la ley, de lo que hay en nuestro corazón. Hay personas que dicen como el fariseo: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que me gano. Lucas 18:11. No hay nada malo en mí, decía este fariseo. Nunca he hecho nada malo. Espera un minuto, dice la ley. No codiciarás. Nuestro Señor mismo fue el primero en exponer a estos fariseos. Siempre pudo condenar a los fariseos porque Él conocía sus corazones. Él conocía qué había por dentro de cada uno de ellos. Por eso los fariseos, los escribas y los demás conspiraron contra Él y finalmente lo crucificaron. Nuestro Señor podía hacer sentir a un fariseo como un pecador terrible porque le estaba mostrando qué había dentro de él. Escuchen a nuestro Señor en el Sermón del Monte. Habéis oído que dijo: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla,
ya cometió adulterio con ella en su corazón. Nuestro Señor está diciendo, han entendido mal la ley. ¿Piensan ustedes que es solo las acciones? ¿Y nunca se han dado cuenta que también se trata de sus pensamientos, de sus deseos, de sus aspiraciones? La ley saca a relucir sus deseos con relación al pecado. Puede que no haya hecho el acto, no lo haya practicado, pero ha pensado en ello, la ha atesorado en su corazón. Si es así, entonces es culpable. Y fue el terrible descubrimiento que hizo el mismo apóstol Pablo. Sacó a relucir todo este asunto de la codicia. Yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no me hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley el pecado está muerto. Codiciar es tan condenable como robar lo codiciado. Un deseo maligno es tan malo como una mala acción. Y esto es lo que hace la ley, mostrarles. Sé que desde el punto de vista de la ley de un país, de la moralidad y de la ética general, esto no sería cierto, porque a nadie meten a la cárcel por un mal pensamiento. ¿Sí o no? A nadie va a la cárcel porque yo me quería robar un banco. En mi mente tengo ganas de robarme el banco que está aquí abajo. A nadie lo meten a la cárcel. Pero Dios sí sabe lo que hay en el corazón. Esa codicia, esos lingotes de oro que hay allí. Esa codicia la conoce el Señor. Estamos tratando con la ley de Dios. Estamos tratando como hombres y mujeres en la presencia de Dios. Y Dios es capaz de leer los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Recuerdan Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y el espíritu, en las coyunturas y en los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada está oculto ante Dios. A Él le preocupan sus pensamientos, le preocupan sus deseos. Dios está tan preocupado por la codicia como por las acciones pecaminosas. Y ahí está en los 10 mandamientos. Ahí es donde los judíos estaban ciegos. No codiciarás la esposa de tu prójimo. No es solo en la realidad que no intente tomarla, ni siquiera debe codiciarla. No debe codiciar nada que le pertenezca a su prójimo. No ama a su prójimo adecuadamente si codicia. Y por supuesto, es mucho más malo si lo toma. Cualquiera que codicie y fuera de eso tome, pues lo está haciendo doble. Así que la ley trae esto aquí y nos convence, le convence de la pecaminosidad. Les convence del deseo y de la codicia pecaminosa, de la concupiscencia, de la lujuria, de la pasión. Oh, dice David, después de haber sido llevado a un entendimiento de este mandamiento, dice, he aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Mi problema, dice David, después de ese terrible crimen que cometió, no es solamente que cometió adulterio y asesinato. El verdadero problema conmigo es que alguna vez tuve ese deseo en el corazón, esa podredumbre que está en mí. Crea, oh Dios, por eso dice David, crea, oh Dios, en mí un corazón limpio. Salmo 51:10. No quiero simplemente estar bien, quiero un corazón nuevo, quiero un corazón que odie este tipo de cosas. David se da cuenta de que Dios estará satisfecho con nada menos que la verdad en la vida interior, con una vida honesta en la parte interior. Y de nuevo David puede decir, si observo inequidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Aunque exteriormente podía verme muy respetable y moral, podría verse muy respetable y moral cualquiera de ustedes o yo, si está albergando pecado en su corazón, sepa que Dios no le escuchará. No debe considerar la inequidad en su corazón y acariciarla. Todos esos deseos deben ser limpiados.
Ahora es solo la ley la que los llevará a este tipo de condenación y les mostrará la verdad sobre ustedes mismos. Y un tercer punto es este, acerca de la ley. La ley muestra la maldad suprema de su pecado. Ya vimos que la ley define el pecado, que muestra su relación con el pecado y muestra la maldad suprema de su pecado. Pablo lo dice en Romanos 7, dice, entonces, 7 versículo 13 dice, entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. De ningún modo, al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. ¿De qué está hablando Pablo? Bueno, debo exponer esto un poco. Pablo está diciendo que como resultado de la caída y como resultado del pecado, el hombre es muy malo. Está tan podrido, es tan pecador que incluso tuerce la ley para servir a su propia lujuria, pasión y pecaminosidad. Pablo lo expresa así, dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Romanos 7:5. Note que las pasiones despiertan impulsos por el pecado y son despertados por la ley. De hecho, Pablo lo que está diciendo ahora es, por conocer el pecado, soy más susceptible a pecar. Eso es lo que él dice. Y es cierto para todas las personas. Es cierto para los cristianos como es cierto para los no cristianos. Pablo dice que el efecto de la ley que tiene, ese efecto que tiene sobre mí, no es hacerme mejor, sino es empeorarme. La misma ley de Dios con sus mandamientos estimula, energiza, despierta las pasiones en todos nosotros. Y Pablo continúa explicando esto y dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si no me hubiera dicho, no codiciarás. Porque sin la ley del pecado, el pecado está muerto. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Y en un tiempo yo vivía sin ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces lo que es bueno vino a causar muerte o ser causa de muerte para mí. De ningún modo. Al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno. Para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. En otras palabras, se trata de esto. El hombre está en una condición tan podrida como resultado del pecado, que incluso cuando le diga que no haga una cosa, es lo primero que hace. Lo que está realmente sucediendo es que está despertando un deseo en hacer las cosas que no convienen. Piense en un niño, dígale no lo toque, ¿y qué hace? Toca. No lo haga, ¿qué es lo que hace? Hágalo. Así es, todos sabemos y todos entendemos. Todos estamos en el mismo lugar. Y Pablo por eso dice en su epístola a Tito, le dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Así es, completamente. Funciona así. La misma ley que fue dada por Dios a hombres y mujeres para guardarlos del pecado, los hizo pecar aún más, porque tuvo el efecto de estimular esas pasiones, esos malos deseos que estaban ya dentro de ellos. Por eso es que es tan malo y es tan peligroso llamar las enseñanzas morales. Por eso son tan malas. Por eso es tan mala la moralidad. No hay nada tan malo como sacar los pecados a la luz. Lo están haciendo los moralistas. Muchos de los moralistas dicen, no,
no puede, el LGBTI, no se puede. Si solo dice que está mal esto, lo otro, ¿cuál es el resultado? Los resultados son evidentes. Es un aumento atroz de ese pecado y pecados similares. ¿Por qué? Porque se les está diciendo que eso está prohibido. La gente es ignorante de Romanos 7. Al dar a la gente más información acerca de los pecados sexuales, ¿qué están haciendo? Están motivando la curiosidad, están despertando y estimulando su interés. La ley los lleva a pecar, dice Pablo, porque están ya podridos. No hay nada de malo con la ley. La podredumbre está en las personas. Están tan podridos que tuerce incluso la ley de Dios y les hace o la hace servir su propia lujuria y sus propios deseos. Eso es cierto. Eso es lo cierto acerca de la ley de Dios. Para los puros todas las cosas son puras, pero ¿quién es puro? Ante nuestros ojos, las estadísticas están probando la verdad de Romanos 7. Pero los filósofos y científicos y todas esas personas que están en algún tipo de control gubernamental no conocen la ley de Dios y por eso es que están aceptando todo esto, no conocen a Romanos 7. Y por eso nos encontramos en este embrollo moral, en este problema moral gigantesco que se encuentra no solamente en nuestro país, sino en muchos países. Así que termino con esto. La ley no solo muestra la pecaminosidad excesiva del pecado, como nada más puede hacerlo, sino que también nos muestra a todos nosotros qué tan culpables y condenados ante Dios nos encontramos. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, dice Pablo en Romanos 19, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. No hay nada en el universo de hoy que condene a todos, sino la ley de Dios. La enseñanza moral condena de cierta forma, pero la ley de Dios cuando llega nos condena y nos condena a cada uno de nosotros. Codiciar, desear, malos pensamientos, imaginación. ¿Quién hay que no sea culpable? No hay justo, ni aun uno. Todo el mundo es culpable delante de Dios. ¿Por qué? Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. He conocido a personas que dicen que no ven la necesidad de Cristo, que nunca han visto la necesidad de la gracia, que nunca han hecho daño a nadie, que siempre han vivido una buena vida. Pero estas personas dicen eso porque no han escuchado la ley. Nunca han sabido nada sobre la codicia. Nunca han experimentado, nunca han evaluado sus corazones. No solamente con eso están negando las Escrituras, sino que están completamente siendo ignorantes acerca de sí mismos. Ellos, de todas las personas, son los pecadores más grandes, porque no hay pecado más grande que nunca haber visto la necesidad de la sangre de Cristo para limpiarse y salvarse. Es por eso que las personas son deficientes en su apreciación de lo que es la gracia y la verdad que vino a través de Jesucristo. Por eso es que tenemos problemas en entenderlo, porque somos nosotros el problema. Por eso es que no sabemos es qué gracia, ley, de qué me está hablando de gracia y ley. ¿Por qué no lo sabemos? Porque no nos hemos revisado qué hay de entre nosotros. No hemos visto la necesidad de esa gracia. No sabemos qué dice la ley. No entendemos qué dice la ley. No descarte la ley, amigo mío. Si quiere saber algo sobre la gracia, deje que la ley le hable. Y aunque haya sido cristiano durante años, si no está convencido de su pecado y no siente que es sucio e impuro, entonces le estoy hablando a usted. Ruéguele a Dios que le dé un corazón para alabarle, un corazón libre de pecado, liberado. Esa es
la función principal de la ley: definir, mostrar sus deseos en relación al pecado y mostrar la maldad excesiva del pecado. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tu palabra nos confronta, tu palabra nos muestra nuestro pecado, tu palabra, tu ley muestra que hay adentro de nosotros, muestra nuestros deseos, los deseos pecaminosos, los deseos por el pecado. Eso es rebeldía en contra tuya y por eso te pedimos, Señor, en este momento que nos perdones por esos deseos que son contrarios a ti, que nos des un corazón limpio, que nos ayudes a continuar, que nos guíes por un camino de santidad. Ayúdanos a ser santos como tú eres santo. Y si hay alguno en medio de nosotros que no ha creído, muéstrale la maldad de su pecado. Muéstrale la inequidad, muéstrale lo sucio y vil que es ante tus ojos, para que de esa forma pueda venir a ti en arrepentimiento, rogándote, suplicándote, para que le salves. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, y es en el nombre de Cristo que oramos. Amén.